Bienvenidos a Ver del Monje, el hogar de las historias que inspiran, que transmiten motivación para una vida positiva, y también de relatos que invitan a la reflexión profunda y merecen ser meditadas. Si te sientes identificado con nuestros personajes, puedes enviar un regalo de apoyo respondiendo con el comentario de obsequio, Super Thanks, aquí abajo. Cada acto de compartir es una semilla de amor, en el sur de España, donde el sol parece no dejar nunca de arder sobre un cielo azul pálido. Existe un pequeño pueblo escondido al pie de una ladera rocosa. Ese pueblo, antaño cubierto de campos dorados de trigo y olivares verdes que se extendían hasta el horizonte, fue poco a poco consumido por los años de sequía. La tierra se endureció, resquebrajada como heridas secas imposibles de sanar. Los habitantes del lugar se acostumbraron al silbido áspero del viento que levantaba polvaredas, al olor a tierra quemada bajo el sol abrasador, y a racionar cada gota de agua en cántaros que se vaciaban lentamente con el paso de los días. Los niños apenas conocían un campo verde como el que contaban los abuelos. Para ellos, el verano era correr sobre suelos agrietados y el invierno escuchar el viento frío que atravesaba la sierra, trayendo consigo el polvo salado del mar lejano. Los adultos, ocupados en asegurar el alimento diario, luchaban por mantener vivas las pocas hortalizas que resistían el calor. Todo ello componía un cuadro rural severo, donde la fuerza humana y la naturaleza parecían enfrentarse en una prueba interminable. En medio de esa escena, destacaba la figura de una mujer anciana que seguía trabajando la tierra con firmeza. Era Doña Rosa. Su cabello estaba ya cubierto de canas, su espalda encorvada por los años de arar, pero sus pasos seguían constantes, pacientes, como el ritmo del viejo reloj que colgaba en la pared de su casa. Los vecinos estaban habituados a verla cada mañana por el camino de tierra, pequeña pero incansable, como parte inseparable del paisaje. Cada día, antes de que amaneciera del todo, ella ya estaba en pie. El fuego de la cocina de su humilde casa de madera iluminaba débilmente su rostro curtido pero bondadoso. Preparaba un café aguado, comía un trozo de pan duro y empezaba la faena. Tenía una costumbre que todo el pueblo conocía, arrastrar un viejo carro de madera por todas partes. Ese carro, construido por su difunto esposo en la juventud, estaba ahora carcomido y sus ruedas chirriaban al rodar sobre el suelo pedregoso. Algunos días lo llenaba con manojos de verduras recién cortadas para cambiarlas en el mercado por un poco de sal o aceite. Otras veces transportaba paladas de tierra para reforzar los árboles secos del huerto. Y en ocasiones, lo cargaba de heno hasta casi su altura, para alimentar a su burro Mateo, que la esperaba en el establo. Los forasteros se entristecían al ver a aquella mujer frágil arrastrar tanto peso, pero para ella ese carro no era solo una herramienta, era una reliquia. Un testigo de toda una vida de esfuerzo y unión con la tierra. El camino que recorría cada día tampoco era fácil. Pedregoso, polvoriento, con sol abrasador en verano que hacía correr gotas de sudor sobre su rostro arrugado, y con un viento helado en invierno que le calaba hasta los huesos. Aún así, sus manos sujetaban firmes el carro y sus pies avanzaban paso a paso con paciencia. Los vecinos, al verla, inclinaban la cabeza en silencio, porque sabían que ella no solo arrastraba bienes, sino también fuerza, coraje y una voluntad inquebrantable frente a la adversidad. En el huerto tras su casa quedaban apenas unos surcos de verduras marchitas y un viejo olivo que ya no daba fruto. Cada vez que llovía, Doña Rosa salía al umbral y observaba en silencio las gotas caer sobre el tejado gastado, con la mirada encendida por una tenue esperanza de que la tierra reviviera y los campos volvieran a florecer.
Pero la lluvia en esa tierra era tan escasa que, a veces, pasaba un mes entero con solo unas gotas perdidas. Por eso, doña Rosa aprendió a valorar cada gota de agua, cada semilla y cada pequeña fuerza que le quedaba en las manos. Lo que más impresionaba a todos era que, pese a su edad, jamás se quejaba. Trabajaba en silencio, cuidaba su terreno como si fuera un hijo. Cuando veía los pequeños brotes asomar en la tierra seca, su rostro se iluminaba de alegría. Y aunque la cosecha ya no diera mucho, ella seguía sonriendo, porque para ella, mientras pudiera seguir trabajando y viendo florecer la tierra, aún tenía una razón para continuar. En los días tranquilos del campo, la gente suele escuchar el chirrido de las ruedas de madera resonando sobre el camino de tierra. Ese sonido, para muchos, es familiar, evocando la perseverancia y la paciencia. Algunos jóvenes del pueblo bromean diciendo, el día que ya no escuchemos la carreta de doña Rosa, seguramente este lugar habrá perdido su alma, pero en realidad, pocos saben que, detrás de esa fortaleza, doña Rosa también tiene momentos en los que se sienta en silencio, contemplando el atardecer rojo que se extiende sobre la ladera de la montaña, mientras su corazón se aprieta con la nostalgia de los viejos tiempos. Sin embargo, nunca ha permitido que la tristeza la derrumbe. Al contrario, son precisamente esos recuerdos los que se convierten en su fuente de fuerza, recordándole que mientras tenga estas manos, seguirá sembrando, seguirá nutriendo la vida en la tierra árida. Dicen que la mayor fuerza del ser humano no está en los músculos, sino en la firmeza del corazón. Y doña Rosa, con su pequeña figura bajo el vasto cielo, es la prueba viviente de ello. Ella es el símbolo de un pueblo pobre pero lleno de esperanza, la imagen que obliga a cualquiera que la vea a detenerse un instante y preguntarse, ¿acaso he vivido con tanta constancia y fortaleza como ella, así, cada mañana, en medio de una tierra dura? La imagen de doña Rosa, encorvada y delgada, avanzando con paciencia mientras arrastra su carreta de madera pesada pero cargada de voluntad, vuelve a aparecer como una melodía conocida. Una melodía sin palabras, pero con la fuerza de conmover cualquier corazón que la escuche. En el pequeño patio de tierra desigual frente a la casa de doña Rosa, hay un objeto que cualquiera que pase lo ve, su carreta de madera. No es un mueble costoso ni lujoso, tampoco es nueva ni reluciente, pero para ella es como una parte de su vida, un compañero que la ha acompañado durante tantos años. La carreta fue construida hace décadas por las manos hábiles de su esposo. De joven, él fue un carpintero diestro, siempre paciente al lijar cada pieza de madera, al doblar cada eje. Le dijo a ella, una buena carreta es como una pequeña casa rodante. Puedes sostener a nuestra familia en los días difíciles. Así, con tablas de pino cortadas con cuidado, fabricó una carreta sencilla de 4 ruedas, pero sólida, con un cajón lo bastante amplio para transportar cosechas, piedras o heno. Al principio, brillaba y olía a resina fresca, y cada vez que rodaba sonaba suave. Pero los años y el trabajo constante la fueron desgastando, hasta envejecer junto con doña Rosa. Hoy las ruedas ya tienen grietas, los ejes de madera chirrían al rodar sobre el camino pedregoso. La superficie está marcada por la lluvia y el sol, la madera oscurecida y áspera en algunos lugares por la humedad. Y aún así, doña Rosa jamás pensó en deshacerse de ella ni reemplazarla por otra nueva. Para ella, cada rasguño, cada chirrido, es un recuerdo, una huella de una vida atravesada por tantas cosechas y vicisitudes. Cada mañana, al atar la cuerda al yugo, doña Rosa guarda un instante de silencio, apoya la mano sobre la madera suavizada por los años de contacto. Es como un pequeño ritual,
familiar y cálido. Luego, lentamente, arrastra la carreta fuera del patio, paso a paso. Con firmeza y paciencia. Al verla, algunos en el pueblo sonríen bondadosos. Miren, la carreta de Doña Rosa va de nuevo al trabajo. Otros, en silencio, asienten con respeto por su resistencia. Las tareas diarias de esa carreta siempre cambian. Hoy, va cargada de manojos de verduras que ella cultiva en su pequeño huerto. Los lleva al mercado, un lugar de pocos tenderetes con techos de hojalata vieja, para cambiarlos por un poco de sal o una botella de aceite de oliva. Los vecinos acostumbran comprarle a ella, no solo porque son verduras frescas, sino porque quieren apoyar a esa anciana que aún trabaja con tanto empeño. En esos momentos, la carreta parece un pequeño puesto ambulante. Rebosante del orgullo de Doña Rosa por el fruto de su esfuerzo, otro día, transporta tierra. Con paciencia, ella carga pala tras pala desde la orilla del arroyo hasta llenar la carreta y llevarla al huerto. Las ruedas avanzan lentamente, dejando surcos profundos en la tierra seca. Aunque el sudor empapa su espalda, ella sonríe, porque cree que cada carga de tierra dará más vida a sus plantas. Sus pequeños surcos de verduras son su esperanza, y la carreta, la herramienta indispensable para mantenerla viva. Y hay días en que transporta heno. Lo recoge de los escasos prados cercanos, lo apila cuidadosamente casi hasta su altura, lo amarra con sogas. Vista de lejos, Doña Rosa parece apenas un punto junto a una montaña de hierba, pero todos saben que ella lo arrastra con paciencia para su burro Mateo. Es un trabajo pesado, pero lo hace con todo el cariño hacia su fiel compañero. Los habitantes del pueblo ya no se sorprenden con esa imagen. Día tras día, mes tras mes, año tras año, la figura de Doña Rosa junto a su carreta se ha grabado en la memoria colectiva. Muchos dicen, el chirrido de esas ruedas es como la música de fondo de la vida aquí. Si un día dejara de sonar, el pueblo quedaría extrañamente silencioso. Lo especial es que esa carreta no es solo una herramienta de trabajo, sino un símbolo. Para los forasteros, puede ser solo un objeto viejo. Pero para Doña Rosa, es el testimonio de su constancia, de su espíritu indomable. Cada vez que escucha las ruedas rozando el suelo, siente como si una voz la animara: sigue adelante. No te detengas. A veces, al caer la tarde, cuando ya terminó sus tareas, no se apresura en guardar la carreta. Se sienta sobre el borde, suspira profundamente y contempla el sol poniéndose tras la sierra. La luz del ocaso cubre la madera con un resplandor dorado y anaranjado. En esos instantes, ella cree ver la silueta de su esposo, aquel que levantó el hogar con ella y le dejó la carreta como compañera de tantas estaciones. Quizás por eso nunca ha podido desprenderse de ella. La gente del pueblo muchas veces aconsejó a la señora que pidiera ayuda a algún joven, o al menos que cambiara de carro para no sufrir tanto. Pero ella solo sonreía y negaba con la cabeza: este carro ya se ha acostumbrado a mí, y yo también a él. Tal vez solo cuando ya no tenga fuerzas, dejará de acompañarme. Aquella respuesta dejaba a muchos en silencio. Entendían que, para Doña Rosa, el carro no solo transportaba mercancías, sino también recuerdos, afectos y toda una vida, y así, día tras día, el viejo carro de madera seguía rodando. Crujía, pero resistía, era lento, pero firme, igual que Doña Rosa. Por los caminos polvorientos del campo andaluz, siempre se veía su figura encorvada, caminando despacio, arrastrando el carro cargado. Una imagen sencilla,
pero cargada de un profundo significado. La carga no siempre derrumba al ser humano, a veces se convierte en la fuerza que lo mantiene en pie y lo impulsa a seguir adelante. Ese carro de madera, en su vejez y pesadez, era símbolo de una vida tenaz. De la fortaleza frente a la adversidad, no solo de Doña Rosa, sino también de todo el pequeño pueblo. El pueblecito andaluz, al caer la tarde, se volvía tan silencioso que se escuchaba claramente el viento entre las tejas rojas y desgastadas. En una casita de madera humilde, bajo la sombra de un viejo olivo, vivía Doña Rosa con su único compañero, el burro anciano Mateo. Él la había acompañado durante décadas, desde que los hombres del pueblo la conocían como una mujer fuerte y ágil, hasta ahora, cuando su cabello era completamente blanco, su espalda encorvada y sus pasos lentos. Mateo ya no tenía fuerzas para tirar del carro como antes. El tiempo había marcado sus patas debilitadas. Su andar era lento, a veces tembloroso bajo el sol ardiente. Sin embargo, en sus ojos aún brillaba la bondad, la lealtad y un apego infinito. Cada mañana, cuando Doña Rosa, con esfuerzo, amarraba fardos de hierba o colocaba verduras en el carro, Mateo permanecía en silencio en el portal, con las orejas caídas y la mirada fija en ella, como si dijera, «Cuídate. No puedo ir contigo, pero mi corazón sigue a tu lado». Al mediodía, cuando el calor agrietaba la tierra, Rosa regresaba a casa, sudorosa y cansada. Mateo solía esperarla en el patio, moviendo suavemente la cola, con los ojos encendidos de una alegría sencilla. Se acercaba y apoyaba la cabeza en su hombro, como un saludo silencioso pero lleno de afecto. En esos momentos, Doña Rosa solía posar su mano huesuda sobre el lomo del animal y susurrar, «Mateo, ya solo quedamos tú y yo. Mientras te tenga, no me siento sola». En la pequeña casa, ella solía sentarse junto al fuego y contarle historias a Mateo, como si fuera un amigo del alma. Historias que no necesitaban respuesta, solo oídos atentos y una mirada comprensiva. Le hablaba de los días lejanos en que, siendo joven, recorría los campos con Mateo. Recordaba con claridad las cosechas, cuando el carro se llenaba de trigo y él lo arrastraba pacientemente. También las tormentas de invierno, cuando ambos se refugiaban en un establo pequeño, temblando, pero juntos para darse calor. Mateo no podía hablar, pero su presencia era el lazo que sostenía el espíritu de Rosa. En aquella tierra pobre, donde la gente apenas tenía tiempo para compartir, la amistad entre la mujer y el burro anciano se convirtió en algo raro, persistente y verdadero. En algunas noches de tormenta, cuando el viento silbaba por las rendijas y las nubes negras anunciaban lluvia, Rosa se sentaba en su silla de madera, mirando la llama vacilante del candil. Mateo yacía a su lado, y de vez en cuando soltaba un leve resoplido, como para recordarle que estaba allí, vigilando junto a ella. Esa serenidad le aligeraba el alma, le quitaba parte del peso que la vida había puesto sobre sus hombros. Cada mañana, antes de salir al campo, Rosa acariciaba el pelaje grisáceo de Mateo y le hablaba como a un familiar. «¿Espérame en casa? ¿Sí? Me iré, pero volveré, no te preocupes». Mateo inclinaba levemente la cabeza, como si entendiera cada palabra. A veces, los aldeanos reían al verla conversar con él como con una persona. Pero pronto se acostumbraron, porque comprendieron que, para Rosa, Mateo no era un simple animal, sino memoria, un amigo fiel, la única familia que le quedaba. A veces, los niños del pueblo corrían por el patio, curiosos al ver a la anciana y al burro juntos. Murmuraban entre ellos, «Mira, Doña Rosa habla con el burro. ¿De verdad la entiende?
Los mayores solo sonreían en silencio, porque ellos también sabían que hay vínculos que no necesitan explicación ni razones. Basta con que existan para ser sagrados, en las tardes soleadas. Rosa solía llevar a Mateo al prado detrás de la casa. Ella descansaba bajo el olivo, mientras él pastaba tranquilamente. El viento traía el olor intenso de la tierra seca y el murmullo de las hojas. Aquel ambiente sencillo, para Rosa, era un momento raro de felicidad. En medio de la dureza de la vida, aún le quedaba un amigo, un alma afín con quien compartir. Una vez, lo miró largo rato, con lágrimas en los ojos, y le susurró: «Mateo, gracias por estar a mi lado. Sin ti, no habría podido resistir hasta hoy». Mateo pareció entender. Se acercó, apoyó la cabeza en su mano y sus ojos brillaron de confianza. En ese instante, todo pareció detenerse, quedando solo aquella amistad simple pero profunda. Capaz de superar la dureza y la soledad, en aquella tierra severa, azotada por sequías y malas cosechas, muchas familias habían tenido que marcharse en busca de un futuro mejor. Pero Rosa permanecía, porque no podía abandonar su casa ni dejar atrás a Mateo. Para ella, la casita de madera, el carro viejo y el burro fiel eran todo su mundo, el sostén que le permitía seguir adelante en el camino de la vida. Mateo, ese burro anciano, no era solo un animal, sino un símbolo de paciencia, resistencia y fidelidad. Junto a Doña Rosa había superado cada día de sol y viento, cada noche oscura, como prueba de que, incluso en medio de las pruebas más duras, la amistad y la compañía pueden brillar, dar confianza y fuerza para seguir viviendo, para seguir esperando. Cada noche, cuando el viento soplaba sobre los viejos tejados llevando consigo el frío de la montaña, Doña Rosa solía sentarse junto a la pequeña mesa de madera. La luz tenue del candil iluminaba las profundas arrugas de su rostro. En aquel instante de silencio, los recuerdos regresaban con tanta claridad que le parecía como si todo hubiera ocurrido ayer. En otros tiempos, esta casa estuvo llena de las risas de sus dos hijos. Aún recordaba las mañanas en que corrían por el patio, disputándose los trozos de pan crujiente que ella acababa de hornear. Entonces, Doña Rosa era joven todavía, barría el patio sonriendo, mientras los calmaba entre bromas. Por las tardes, tras las duras horas en el campo, regresaba y los encontraba sobre el lomo de Mateo, riendo a carcajadas, con las manos aferradas a la crin del burro fiel. Aquella felicidad sencilla fue para ella un orgullo y la fuerza que le permitió superar cualquier dificultad. Con el tiempo, los niños crecieron. El pobre pueblo parecía demasiado estrecho para contener las ansias de la juventud. Empezaron a hablar del ciudad, de las luces brillantes, de trabajos menos duros que el campo, de un lugar donde se podía escapar de la vida de fatiga interminable. Al principio, Doña Rosa pensaba que eran solo sueños pasajeros. Pero un día, realmente hicieron las maletas y partieron. Ella los despidió en la entrada del pueblo, siguiendo con la mirada sus pasos cada vez más lejanos por el camino polvoriento. Su corazón se desgarró en dos, una mitad los animaba a buscar su futuro, la otra deseaba en silencio que volvieran esa misma tarde, diciendo que solo habían querido probar a salir un poco, para luego regresar a los brazos de su madre. Pero aquello nunca sucedió. En los primeros años, todavía llegaban cartas. Con letra cuidada le contaban de la ciudad bulliciosa, de los nuevos trabajos, de las calles asfaltadas y brillantes. A veces venían acompañadas de fotografías, los dos hijos, bien vestidos, posando en medio de la vida próspera. Ella las guardaba con ternura dentro de la vieja Biblia.
temiendo que incluso un pliegue pudiera borrar la esperanza, pero con los años, las cartas se hicieron cada vez más escasas. Las llamadas también disminuyeron, hasta desaparecer. Al principio, doña Rosa se consolaba pensando que estaban ocupados, que no querían preocuparla. Poco a poco comprendió, la distancia no era de unos cientos de kilómetros, sino de mundos distintos entre el campo pobre y la ciudad resplandeciente. En muchas noches largas, se sentaba recostada contra el viejo carro de madera, mirando el cielo estrellado y susurrando los nombres de sus hijos. Pero lo único que respondía era el viento atravesando los campos resecos. Mateo, tendido a su lado, movía levemente las orejas. Los ojos entrecerrados, como si también escuchara. Ella acariciaba su pelaje gris y contenía un suspiro. Para ella, cada carga que arrastraba el carro no solo llevaba verduras, tierra o heno, sino también una invisible esperanza, la de que algún día, por el sendero polvoriento de siempre, volviera la silueta de sus hijos. Muchas veces la gente del pueblo la aconsejaba: doña Rosa, mejor no espere más. En la ciudad, la gente cambia. Pero ella solo sonreía con la mirada perdida. Al fin y al cabo, siguen siendo mis hijos. ¿Cómo puede una madre dejar de esperar? El carro de madera se convirtió en el símbolo de toda su vida. Lo arrastró bajo el sol abrasador, entre el polvo del viento, en los pocos días de lluvia. Cada paso era un recuerdo más. Cada vuelta de las ruedas grababa más hondo el silencio de los hijos ausentes. Pero, en lugar de rendirse, doña Rosa lo tomó como una forma de recordarse a sí misma que todavía quedaba esperanza. Todavía había una razón para seguir caminando. Una vez, en el mercado, se detuvo a contemplar a una joven que llevaba de la mano a su hijo pequeño. Aquella imagen la hizo recordar cuando ella misma llevaba a los suyos al mercado, enseñándoles a distinguir los manojos de verduras más frescos, los tomates más rojos. Sin querer, apretó con fuerza el carro, los ojos humedecidos pero con una sonrisa en los labios. Sabía que el pasado no volvería, pero esos recuerdos vivirían siempre en su corazón, como una parte inseparable de su vida. Cada noche, abría un pequeño cajón donde guardaba las pocas cartas amarillentas. Las leía una y otra vez, aunque las palabras se hubieran borrado con los años, todavía evocaban en su mente la imagen de sus dos hijos. Después de leerlas, las doblaba con cuidado, las devolvía a su lugar y susurraba: aquí sigo, esperando que volváis. Mateo solía echarse a sus pies en esos momentos. Alzaba la cabeza, con los ojos llenos de ternura, como si compartiera la pena de la anciana. A veces, ella sentía que el viejo burro comprendía que cada carga que arrastraba no era solo un peso material, sino también un viaje en busca de la familia perdida. En el corazón de doña Rosa aún quedaba fe, aunque frágil. Quizás mañana, quizás el próximo año, o tal vez algún día inesperado, sus hijos volverían por aquel camino rojo de polvo. Y hasta que ese día llegara, ella seguiría arrastrando el carro de madera, manteniendo viva la llama de la espera, porque el amor de madre nunca conoce el cansancio. En aquel pequeño pueblo de Andalucía, entre los tejados rojos ya descoloridos, vivía un joven llamado Diego, de apenas 23 años. Su vida tampoco había sido menos accidentada. Huérfano desde temprana edad, creció en los brazos de su abuela. Fue ella quien lo alimentó con comidas sencillas, con sus manos delgadas y con una ternura rara en aquella tierra áspera. Pero, unos años atrás, también ella partió, dejándole una pequeña casa, un huerto reseco y un enorme vacío en el alma. Diego no era un muchacho fuerte,
de músculos imponentes como los hombres acostumbrados al campo, pero tenía constancia, espíritu trabajador y un corazón cálido. La gente del pueblo solía decir: Diego es como el sol de la mañana en primavera, no es áspero, ni ruidoso, sino suave, paciente, suficiente para calentar el corazón de cualquiera. Desde niño, Diego se había acostumbrado a ver a doña Rosa arrastrar su carreta de madera por el camino de tierra. Para él, aquella imagen formaba parte inseparable de sus recuerdos de infancia. Cuando era pequeño, cada vez que la veía esforzarse llevando las verduras al mercado, corría tras ella, con los pies descalzos cubiertos de polvo, regalándole una sonrisa pura. Doña Rosa solía acariciarle la cabeza, medio en broma, medio en serio: Diego, hijo, cuando crezcas no olvides ayudarme con este carro, ¿eh? Aquellas palabras, que parecían pasajeras, Diego nunca las olvidó. Ahora, ya adulto, cada vez que veía la espalda encorvada de doña Rosa, avanzando lentamente con aquel carro pesado bajo el sol ardiente o entre el polvo del viento, no podía evitar sentir pena. Muchas veces le ofreció ayuda, pero ella casi siempre se negaba. Solo sonreía, con dulzura, aunque con un matiz de vacilación: Gracias, hijo, pero ya estoy acostumbrada. Los viejos tenemos nuestras manías, no queremos molestar a los jóvenes. Diego sabía que esas palabras eran para guardar su dignidad. Los ancianos del pueblo compartían ese mismo rasgo: no pedir favores, no convertirse en carga. Pero eso no detenía la bondad de Diego. No hablaba mucho, prefería observar en silencio y encontrar maneras de ayudar sin incomodarla. Algunas mañanas, cuando doña Rosa estaba ocupada colocando las verduras en la carreta, Diego fingía pasar por ahí. Se detenía y la saludaba: Doña Rosa, hoy hace mucho sol, déjeme atar bien estos manojos, no sea que se caigan en el camino. Y lo hacía con rapidez, sin esperar su aprobación. Ella, algo desconcertada, solo suspiraba levemente, sin impedirlo. En ocasiones, bajo el calor sofocante del mediodía, Diego dejaba una jarra de agua fresca junto al establo de Mateo. Lo hacía como si fuera casualidad, pero en realidad era para mostrarle a doña Rosa que también se preocupaba por su fiel compañero. Mateo, como si lo entendiera, cada vez que veía a Diego bajaba las orejas y soltaba un suave resoplido amistoso. Otra vez, cuando la carreta tenía una rueda floja, Diego apareció con un martillo y unos clavos ya preparados: Déjeme probar, quizá lo arreglo más rápido. Ella, sorprendida, estuvo a punto de rechazarlo, pero al ver la paciencia en sus ojos, sonrió y asintió. En pocos instantes, la carreta volvía a rodar sin problema. Desde entonces, cuando veía a Diego pasar por su patio, ya no lo rehusaba con tanta prisa. En el corazón de doña Rosa, aquel joven era como un soplo de aire fresco. No era de su sangre, pero su dedicación silenciosa y su espíritu de compartir le daban una inesperada sensación de apoyo. Muchas veces lo miraba y pensaba en silencio: si mis hijos siguieran vivos, quizás tendrían la edad de Diego. Ese pensamiento le apretaba el alma, pero a la vez le brindaba un calor extraño. Para Diego, doña Rosa también ocupaba un lugar especial. Nunca había tenido la oportunidad de sentir plenamente el amor de una madre, y en su mirada, ella era como la sombra de la familia perdida. No se atrevía a decirlo en voz alta, prefería estar a su lado, compartiendo poco a poco en silencio. Una tarde, cayó una lluvia poco común tras meses de sequía. El camino de tierra se volvió lodoso, y la carreta de doña Rosa quedó atrapada en un charco profundo. Ella hizo todo lo posible,
pero no se movía. Justo entonces, Diego apareció corriendo desde lejos, con la ropa empapada bajo el aguacero. No dijo palabra, solo apoyó el hombro en la carreta y empujó junto a ella por el tramo resbaladizo. Respiraban agitadamente, cubiertos de barro, pero ninguno cedió. Cuando por fin lograron salir del fango, doña Rosa miró a Diego, con los ojos brillantes de agua y emoción. Por primera vez, le susurró: «Hijo, gracias». En aquel instante, bajo la lluvia, no hicieron falta más palabras. Ambos entendieron que habían encontrado un nuevo lazo que los unía. No era de sangre, pero sí sincero y fuerte, como una pequeña luz iluminando los días difíciles. Desde aquel día, aunque doña Rosa seguía con la costumbre de trabajar por sí misma, cada vez que Diego aparecía ya no rechazaba su ayuda. Empezó a acostumbrarse a tener unas manos jóvenes que compartían la carga, una sonrisa cálida que la acompañaba por el camino polvoriento del pueblo. Y más aún, comprendió que en aquel pueblo pobre pero rico en humanidad todavía existían corazones silenciosos como el de Diego, personas dispuestas a dar sin esperar nada a cambio. El cielo de España aquella noche traía consigo algo insólito. Los habitantes del pequeño pueblo, acostumbrados a los días de sol abrasador y al aire seco, de pronto percibieron una humedad inesperada en cada ráfaga de viento. Nubes negras se alzaban desde el horizonte, densas y amontonadas unas sobre otras como enormes telas que cubrían todo el firmamento. No quedaba el resplandor habitual de la luna ni el titilar de las estrellas que solían guiar a los campesinos en su regreso tardío. En su lugar, todo el pueblo quedó sumido en una oscuridad espesa y silenciosa, tan imprevisible como inquietante. Un trueno retumbó desgarrando el cielo, haciendo vibrar los tejados. Jamás los aldeanos habían visto llegar una tormenta tan rápida y feroz. Las primeras gotas, pesadas como piedras, golpearon con fuerza el suelo reseco, mezclándose con el polvo hasta formar un barro espeso. Y la lluvia no cesaba, como si el cielo hubiera acumulado meses de sequía para verterlo todo en una sola noche. El viento aullaba como el clamor de miles de almas, colándose por cada rendija y haciendo temblar al pueblo entero. En la pequeña cabaña de madera a las afueras, doña Rosa se aferraba a su delgado manto sobre los hombros, con la mirada fija en la ventana. El viento azotaba la vieja puerta de madera, y por sus grietas se colaban chorros de agua helada. A su lado, Mateo, el viejo burro, se mostraba inquieto. Sus orejas estaban erguidas y su cuerpo temblaba, pero sus ojos no reflejaban pánico. Era como si comprendiera que, en aquel momento, su dueña necesitaba más de su serenidad que de cualquier otra cosa. Doña Rosa acarició el pelaje ya encanecido de Mateo. Una oleada de preocupación le inundó el pecho. El pequeño huerto de fuera, donde había cuidado con esmero cada fila de hortalizas y tubérculos para tener algo que vender en el mercado, corría el riesgo de ser arrasado por la riada. Todo su esfuerzo, toda la esperanza de la temporada podían desaparecer. ¿De qué viviría entonces? Ese pensamiento la hizo ponerse de pie de golpe. «Mateo, tenemos que salir». Su voz era ronca, pero firme. El burro emitió un leve rebuzno, como en señal de protesta, aunque la siguió obediente cuando ella abrió la puerta. El viento irrumpió al instante, azotándole el rostro y haciéndola tambalear. La lámpara de aceite que llevaba en la mano titilaba a punto de apagarse. Pero doña Rosa no se permitió detenerse. Hundiendo los pies en el barro, avanzó hacia el huerto. La escena le encogió el corazón. El agua bajaba de la montaña en torrentes furiosos, como un río nacido de repente en medio del campo seco.
Las cestas con verduras que no había alcanzado a recoger yacían dispersas, algunas arrastradas ya por la corriente. El carro de madera, compañero inseparable durante tantos años, estaba atrapado en el barro. Con las ruedas hundidas, incapaz de moverse, doña Rosa corrió, tomó las riendas y tiró con todas sus fuerzas. Su cuerpo frágil temblaba, sus manos sacudidas por el frío y el agotamiento. Pero las ruedas no cedían, cada intento hacía que el barro la tragara más. Mateo también empujaba con lo que podía, pero la vejez le había restado vigor. Ambos estaban a punto de sucumbir bajo la furia del temporal. De pronto, una voz resonó en la oscuridad. Doña Rosa, entre la tormenta apareció una silueta joven. Era Diego. El muchacho corría hacia ella, con la ropa empapada, el cabello pegado a la frente y la mirada encendida. Al ver a doña Rosa luchando contra el carro, no dudó ni un instante. «Déjeme ayudarla». Ella quiso detenerlo, pero ya no tenía fuerzas para hablar. Diego se lanzó al barro, aferró las ruedas con sus manos firmes y tensó todo su cuerpo. La lluvia le golpeaba el rostro, el suelo resbaladizo le hacía perder apoyo, pero apretó los dientes y tiró. Mateo, como contagiado por aquella energía, soltó un rebuzno fuerte y se afirmó con lo que le quedaba de vigor, clavando las patas en el barro como un poste. Doña Rosa, con las últimas fuerzas que aún tenía, sostuvo las riendas y tiró también. Los tres, una anciana, un joven y un viejo burro, unieron sus fuerzas contra la tormenta. Cada paso era como cargar con piedras, cada respiración como un puñal en el pecho. Pero ninguno se rindió. El carro tembló, se movió lentamente, resbaló entre el fango, hasta que finalmente logró salir del hoyo. Lo llevaron a un terreno más alto, a salvo de la corriente que arrasaba con todo a su paso. Allí se quedaron, empapados, cubiertos de barro. Jadeaban, con las manos entumecidas, pero sus miradas se encontraron en una extraña alegría compartida. En medio de la furia de la tormenta, habían logrado lo que parecía imposible. Cuando amaneció y los primeros rayos de luz descendieron, el pueblo apareció en medio de la devastación, los tejados rotos, los árboles caídos, las huertas arrastradas por la corriente de la riada. Pero en la memoria de los aldeanos, lo más recordado no fue la destrucción, sino la imagen de tres figuras pequeñas que, desafiando la tormenta, tiraban juntas de un carro de madera para atravesar el peligro. Los ancianos contaban la historia a sus nietos, y los niños los miraban con ojos llenos de admiración. Rosa, Diego y Mateo se convirtieron en testimonio de algo tan sencillo como profundo. Cuando los seres humanos saben tomarse de la mano, cuando el coraje se une al cariño, ni siquiera la naturaleza más feroz puede doblegarlos. Y desde entonces, en el corazón del pueblo, aquella noche de tormenta no quedó solo como un recuerdo de pérdidas, sino también como un símbolo imperecedero de fortaleza, de humanidad y del lazo entre almas que, aunque parecían no tener relación alguna, se encontraron en el momento más difícil de la vida. Querido amigo, quizás al escuchar esto, muchos de nosotros sintamos un nudo en la garganta. Porque, de algún modo, todos hemos tenido momentos de fragilidad, instantes en los que parecía que no había fuerzas para continuar. Sin embargo, igual que Rosa, basta una mano tendida, una mirada compartida, para que la vida pueda tomar un rumbo distinto. Esta historia no es solo de Rosa, sino de todos nosotros, los que caminamos día a día en nuestro propio viaje. Si sientes que este relato ha tocado tu corazón, deja un comentario compartiendo tu pensamiento. Esas palabras pequeñas serán la fuerza que nos anime a traer más historias llenas de sentido. Y si quieres enviar cariño,
Puedes usar el botón de Super Thanks aquí debajo del vídeo. Cada apoyo es una semilla que llevará calor a muchas otras personas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Después de la tormenta furiosa, el pueblo del sur de España quedó sumido en un silencio extraño. Los charcos en el camino de tierra reflejaban la débil luz de la mañana. Los árboles yacían derribados por el viento. Los techos de muchas casas estaban incompletos, las vallas rotas se esparcían por el suelo. A lo lejos, el canto débil de un gallo recordaba que la vida, por difícil que fuera, debía continuar. En la pequeña casa de madera al borde del pueblo, Rosa yacía inmóvil sobre una vieja cama de bambú. El agotamiento tras la lucha con la tormenta le impedía levantarse. Su cuerpo frágil, acostumbrado a los trabajos duros del campo, estaba ahora aún más debilitado. A su lado, Mateo descansaba en el borde de la cama, con sus ojos bondadosos fijos en ella, como un guardián silencioso. Diego, el joven que había pasado la larga noche junto a ella, no se permitía descansar. Encendió el fuego y preparó una olla de sopa ligera, removiéndola mientras miraba de reojo hacia la cama. Cuando estuvo lista, llevó un cuenco, ayudó con paciencia a Rosa a incorporarse y le ofreció la primera cucharada. Coma un poco, para que recupere fuerzas. Dijo en voz baja, con dulzura. Rosa tomó la cuchara con las manos temblorosas y sus ojos se humedecieron. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que alguien la cuidó con tanto esmero? Estaba acostumbrada a comer sola, en silencio, masticando bocados secos y fríos. Y de pronto había alguien que cocinaba para ella. Que la alimentaba. Ese gesto sencillo bastó para calentar un alma que había estado entumecida por tantos años de soledad. Diego no solo se preocupaba por darle de comer. También preparaba remedios con hierbas del huerto y de las casas vecinas. Mezclaba un poco de miel con la amarga infusión para que fuera más llevadera. Mojaba un paño en agua tibia y se lo pasaba suavemente por la frente, cambiando las compresas cuando se enfriaban. Cada acción, aunque simple, estaba impregnada de paciencia y de un afecto poco común en un joven. La noticia de la enfermedad de Rosa tras la tormenta se extendió por todo el pueblo. Todos la conocían por su figura encorvada arrastrando el carro de leña cada día. Al enterarse, los vecinos se conmovieron, unos llevaron verduras, otros un puñado de arroz. Algunos entregaron unas pocas monedas. No eran ricos, pero todos deseaban aportar algo para que superara la enfermedad. Una tarde, en el porche de Rosa, varios vecinos se reunieron. Carmen trajo una cesta de tomates rojos aún con tierra. El viejo Manuel cargó un pequeño saco de arroz y lo dejó cuidadosamente en un rincón. Los niños del pueblo, los mismos que solían correr tras el carro de la anciana riendo, aparecieron tímidamente con unas patatas recogidas por ellos mismos. Rosa ha vivido aquí toda la vida, siempre trabajadora y bondadosa. Ahora que está débil, no podemos dejarla sola, dijo Manuel con voz firme, y todos asintieron. En ese momento, Rosa permanecía recostada en su cama, escuchando los pasos, las voces bajas, los sonidos de alimentos colocados sobre la mesa. Lágrimas discretas rodaban por sus mejillas. Durante años había esperado noticias de sus hijos lejanos, sin imaginar que justo a su alrededor había corazones dispuestos a compartir y manos dispuestas a ayudar. Al caer la noche, Diego encendió un candil y la luz amarilla se reflejó en las paredes de madera. Se sentó junto a la cama y comenzó a leerle páginas de un libro viejo que había encontrado en su casa. Su voz, cálida y pausada, llenaba de calma la habitación.
Rosa cerró los ojos, sonriendo mientras escuchaba. En su sopor, se sintió transportada a los tiempos de antaño, cuando aún tenía a su familia reunida alrededor del fuego, con las voces de sus seres queridos resonando en todo el hogar. La enfermedad debilitaba su cuerpo, pero el afecto humano del pueblo hacía su corazón más fuerte. Con cada día que pasaba, doña Rosa percibía con más claridad que la soledad no consistía en no tener a los hijos cerca, sino en cuando uno mismo cierra su corazón ante el compartir de la comunidad. Ahora veía con certeza que la puerta de su alma se había entreabierto, y la luz de la humanidad entraba a raudales. Una mañana, cuando doña Rosa logró levantarse con esfuerzo, vio en el patio a Mateo mordisqueando la hierba con calma, mientras Diego se inclinaba para reparar el techo al que el viento había arrancado una parte. A lo lejos, algunos vecinos levantaban juntos la valla de su casa. Aquella escena la hizo darse cuenta de que la familia no es solo la sangre. La familia también es el lugar donde encontramos apoyo, protección, compañía, todo aquello que ella estaba recibiendo justo en aquel pueblo. Doña Rosa no dijo nada, solo apoyó suavemente la mano en el pecho, sintiendo los latidos de su corazón. Por primera vez en muchos años, su alma se sintió cálida de una forma extraña y nueva. Hay historias que parecen apenas un pequeño fragmento de la vida, pero cuando nos detenemos, descubrimos en ellas el reflejo de nosotros mismos. Doña Rosa encontró la familia no en los lazos de sangre, sino en la compañía, en el compartir y en la comprensión. ¿Será acaso ese también el mensaje para todos nosotros hoy? ¿Estás pensando en alguien? ¿En esa persona que te tendió la mano cuando caíste? Si es así, deja su nombre en los comentarios como muestra de gratitud. Tal vez así despiertes bellos recuerdos dormidos. Y si esta historia te ha regalado un instante de reflexión, no olvides expresar tu aprecio con un super thanks. Cada gesto de compartir no solo fortalece al narrador, sino que siembra en alguien la certeza de que, en medio de la inmensidad de la vida, nunca hemos estado realmente solos. Gracias por quedarte y escuchar hasta el final. Aquella tarde, la luz dorada del ocaso cubría el pueblo con una suavidad entrañable. El viejo camino de tierra que conducía a los campos resonaba otra vez con el sonido familiar de las ruedas de madera. El carro de doña Rosa, aquel que la había acompañado durante tantos años, volvía a rodar sobre el suelo endurecido, pero su eco sonaba ahora más cálido y lleno de vida que nunca. A diferencia de otros días, cuando caminaba sola con la cabeza gacha en el silencio del campo, esta vez junto a ella estaba Diego, el joven de sonrisa bondadosa y mirada firme. Detrás, Mateo, el muchacho antes frágil y reservado, avanzaba tranquilo, con los ojos brillantes siguiendo cada vuelta de la rueda. Aquella escena parecía sencilla, pero en el corazón de doña Rosa resonaba algo profundo. El viejo carro no solo transportaba mercancías, sino también recuerdos, vínculos y nuevas esperanzas para el camino por venir. La brisa vespertina soplaba suave, llevando consigo el olor agreste de la paja y de la tierra bañada de sol. Doña Rosa inspiró hondo, como si cada fibra y cada latido suyo renacieran. Recordó los días de soledad, cuando solo ella y el carro enfrentaban al tiempo. Hubo momentos en los que creyó que sus piernas no avanzarían más, que sus hombros ya no resistirían. Pero ahora, toda aquella carga se desvanecía, dejando espacio a una paz insólita. Diego caminaba a su lado, con las manos siempre ocupadas, a veces ajustando la cuerda de la carga, a veces mirándola con una sonrisa llena de gratitud. No hablaba mucho, pero su sola presencia bastaba para reconfortarla. Y Mateo, con pasos pequeños pero firmes,
mostraba en su rostro una serenidad nueva, sin rastro de las antiguas inquietudes. Al contemplarlos, a doña Rosa se le llenó el corazón de una emoción indescriptible. Comprendió que la familia no necesariamente está unida por la sangre, sino por aquellas personas que deciden permanecer juntas, sostenerse unas a otras cuando la vida tambalea. El carro de madera seguía rodando con su golpeteo, pasando entre olivos viejos y resistentes, frente a casas de tejas rojas iluminadas por la tarde. Los vecinos que la veían sonreían, algunos saludaban con un gesto desde el umbral. No decían mucho, pero en sus ojos todos percibían el cambio. Doña Rosa ya no era la mujer delgada y solitaria, sino la imagen de un hogar que renacía. En medio del camino, doña Rosa apoyó su mano callosa en la madera del carro, como murmurando a su viejo compañero: «Has estado conmigo durante tantos años, siendo testigo de alegrías y tristezas, y ahora me llevas hacia un nuevo capítulo. Tal vez lo más valioso no sea hasta dónde llegamos, sino con quién caminamos». Al escucharla, Mateo levantó la cabeza, con los ojos brillantes. Aceleró el paso, se acercó y tomó la mano de doña Rosa. Suavidad y calor la sorprendieron un instante. Hacía mucho que no sentía un lazo tan vivo. Diego también se detuvo, asintió y le regaló una sonrisa que parecía prometer que, desde ese momento, caminarían juntos por aquel camino, sin que nadie tuviera que andar solo nunca más. A medida que la tarde se desvanece, el cielo se tiñe de vetas anaranjadas mezcladas con púrpura. El camino, que parecía interminable, ahora se acorta, pues cada paso se da en compañía. El viejo carro de madera sigue crujiendo, pero parece alegrarse también, dejando escapar melodías secretas. Es el sonido de la continuidad, de la confianza, de las semillas de esperanza que brotan en el corazón humano. Y en ese instante, doña Rosa comprendió que la felicidad a veces no necesita de cosas grandiosas. Puede nacer de una mirada compartida, de una mano que se estrecha, de una sonrisa que acompaña. La familia no tiene por qué ser necesariamente de sangre, sino aquellas personas que deciden permanecer juntas, guiándose mutuamente por los senderos difíciles. El viejo carro de madera sigue avanzando hacia adelante, despacio pero con firmeza. Sobre él no solo se transportan mercancías, sino también una historia de vida, una historia que ahora lleva consigo nuevos calores, nuevos pasos y la certeza de que el mañana será más amable que el hoy. La tarde se cierra, pero un nuevo viaje acaba de comenzar, el viaje de la unión, del amor, del hogar recién encontrado tras largos años de soledad. Y en esa luz del atardecer, la imagen de doña Rosa junto a Diego y Mateo al lado del carro de madera se convierte para siempre en un símbolo silencioso pero lleno de fuerza, un símbolo de resistencia, de confianza y de corazones que saben permanecer unidos. La historia de doña Rosa, el viejo carro de madera, el burro Mateo y el joven Diego no es solo un retrato de la vida cotidiana en un rincón del campo español, sino también un espejo que refleja los valores eternos de la humanidad. Nos recuerda que la familia, a veces, no está hecha únicamente de lazos de sangre, sino también de compañía, de comprensión y del amor silencioso que alguien nos brinda en los momentos difíciles. El carro de madera, aunque antiguo, sigue rodando con el paso de los años, tal como el corazón humano. Pese a las grietas que pueda tener, aún es capaz de cargar con abundante fe y esperanza. Si esta historia ha tocado tu corazón, deja un comentario compartiendo tu sentir. Cada pequeño mensaje es una manera de mantener viva la historia en más corazones. Y si deseas ayudar a difundir el amor, pulsa el botón de Super Thanks para apoyar. Porque a veces, un gesto sencillo basta para calentar el corazón de alguien y recordarnos que,
En medio de esta vida inmensa, la bondad humana siempre está presente. Muchas gracias a todos por dedicar tiempo a seguir y escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con los demás. Les deseo paz y felicidad.